Buenos días, Javier. Buenos días a todos. Gracias por su participación. Como Javier les menciona, pues yo estoy a cargo de los territorios de Perú y Ecuador para la división de Honeywell BMS. El día martes de esta semana hicimos una presentación de Allerton basada en la arquitectura o plataforma de Compass. Vamos a hacer un recuento muy corto de lo que se hizo el martes, como para los que no estuvieron puedan tener una idea y los que estuvieron refuercen lo que vimos. Va a ser muy rápido nada más. Y vamos a compararlo con la arquitectura ahora basada en Niagara, que es, digamos, una plataforma que nos permite tener algunos beneficios adicionales a lo que teníamos con Compass. Javier, cualquier consulta, entiendo, sería a través del chat. Javier va a ir atendiendo las preguntas. Yo no tengo posibilidad de ver el chat, entonces Javier va a ir respondiendo sus consultas y al final de la presentación, cualquier cosa adicional que quede con alguna duda, comentario, abrimos ya para poder conversar al respecto. Sí, Listo. correcto. Cualquier duda, consulta, hágalo a través del chat. Eh, sí les pediría, por favor, que pongan enviar a todos los participantes para que todos puedan ver las preguntas. Algunas preguntas las estaré respondiendo por el chat y algunas de repente las dejamos para el final para contestarlo en conjunto con Mercedes. Listo. Entonces iniciamos. Bueno, cuando hablamos de un sistema BMS estamos hablando de la gestión de edificios para principalmente los equipos o subsistemas electromecánicos, principalmente todos los sistemas de aire acondicionado, sanitarios, hidráulicos, sistemas eléctricos. Y siempre buscamos que con un BMS logremos ahorros energéticos, que ese es el corazón de este sistema. Precisamente las dos áreas que más consumen en una edificación comercial son el consumo de aire acondicionado y el consumo de la parte eléctrica, ¿no? Tableros eléctricos, etcétera. Entonces, el BMS va enfocado en justamente lograr esos ahorros energéticos y a la vez permitirle al que administra el edificio poder saber cómo están sus equipos, cómo están sus sistemas y tomar decisiones para temas de mantenimientos preventivos, correctivos, generar estrategias o políticas de funcionamiento de todos sus sistemas. Hago hincapié cuando hablamos de edificios comerciales, es de cualquier tipo de edificación, que puede ser edificio de oficinas, centro comercial, tienda por departamentos, hospital, este, no sé, universidades, etcétera. Entonces, un BMS principalmente en el tema de control y automatización de estos subsistemas que acabo de mencionar. Adicional a ello, en algunos casos, en algunos proyectos, se pide que también se incluya la integración de otros sistemas anexos como el sistema de detección y alarma de incendios, que por norma el panel es autónomo, se controla todo su sistema, pero nos piden que se pueda mostrar en los planos del BMS para poder visualmente eh, para poder ver de manera visual que el estado de las alarmas o el estado de funcionamiento de los detectores direccionables, etcétera. También otras veces nos piden incluir la parte de integrar los sistemas de seguridad electrónica, que también puede formar parte del alcance que puede tener un BMS. Y en general en integración, integrar cualquier equipo electromecánico que maneje protocolos abiertos. Luego vamos a mencionar algunos de ellos. Entonces, eh, una solución BMS, como mencionábamos, ve todo lo que es ventilación y aire acondicionado, iluminación, consumos energéticos, plantas eléctricas, entre otros. Eh, todo el tema pues, puede ser UPS, grupos electrógenos, etcétera, todo lo que pueda incluir el tema eléctrico. Eh, integrar panel de incendio, integrar todo el sistema de seguridad y probablemente en algunos casos integrar sistemas de terceros.
Aquí se muestran algunos de los protocolos que comúnmente trabajan estos sistemas. Recuerden que cuando se trabaja un protocolo propietario es muy difícil que un sistema BMS, sin importar la marca, pueda integrarlo porque es un protocolo cerrado. Siempre tratamos de trabajar con protocolos abiertos, BACnet, Longworks, Modbus, SNMP, entre otros. ¿Sí? Resumiendo lo que vimos el martes pasado, un sistema BMS se divide como que en etapas o digamos niveles. Iniciamos con el nivel más bajo, que es donde están los dispositivos de campo, donde tendremos sensores, actuadores, termostatos, que son los que toman finalmente la medición de los parámetros que nos sirven como inputs para luego generar el control de determinados equipos. Esto es como que el primer nivel que tenemos que definir. ¿Qué es lo que vamos a medir? ¿Qué es lo que vamos a controlar? Y para eso vamos a seleccionar finalmente los dispositivos de campo asociados. Como siguiente capa están los controladores de campo, que son los que reciben justamente estas señales y generan la lógica de control para ese subsistema. Una manejadora de aire, control de circuitos de iluminación, etcétera, ¿no? Cualquier subsistema, control, monitoreo que se vaya a realizar, el cerebro inicial es el controlador de campo, alguno de ellos. Como siguiente capa tenemos el controlador de red. El controlador de red es como que el controlador maestro principal que captura todo lo que tiene aguas abajo el sistema y es el que finalmente permite subirlo a un software supervisor que es el que muestra, digamos, los gráficos para el usuario, para el operador del sistema y pueda ver de manera muy sencilla y práctica cómo están todo el edificio, cada subsistema que se incluya. Y cuando hablo de electromecánico me refiero a todo lo que es aire acondicionado, iluminación, sanitario, monitoreo de subsistemas distintos. Se me ocurre, por ejemplo, el sistema de gases de un hospital, entre otras cosas, el panel de incendio, etcétera. Entonces, esto es como que un esquema típico de cualquier BMS. Algo que comentamos en la charla del martes y que no voy a entrar mucho en detalle, pero sí es bueno reincidir en esto, es que para hacer un diseño de BMS tenemos que saber qué subsistemas van a formar parte de ese BMS. Subsistemas de terceros, porque el BMS actúa sobre estos subsistemas para monitorearlos o controlarlos. Entonces necesito saber si hay equipos de aire acondicionado, de qué tipo, si son manejadoras de aire, si son fan coil, si son unidades paquete, si hay una planta de agua helada, si voy a hacer control de circuitos de iluminación, cuántos circuitos son, si voy a integrar UPS, si voy a integrar grupo electrógeno, en general todos los subsistemas de terceros que van a ser monitoreados y o controlados por el BMS. Y obviamente distribuidos por nivel, en el caso que el edificio sea más vertical, y por pabellón, por decirlo de alguna manera, si el edificio fuera más horizontal que en altura, ¿no? Pensemos en un hospital de repente de 2 pisos, pero que de área es muy amplio y lo dividen como que en pabellones. Bueno, en ese caso necesitamos por pabellón y por cada piso qué equipamiento electromecánico es el que voy a entrar a intervenir y a automatizar. Entonces ahí es que hablábamos de generar una lista de puntos de control por cada subsistema, donde mostrábamos las señales correspondientes para las entradas y salidas binarias o analógicas, o si se estaba haciendo una integración por comunicación, indicar qué protocolo de comunicación. Por ejemplo, si voy a integrar un medidor de energía en tableros generales, indicar que va a ser por comunicación y probablemente sea Modbus RTU, por dar un ejemplo. Entonces, esto es como una visión muy rápida, pero acá recordando, en el caso de una manejadora de aire, podíamos hacer monitoreos de temperatura, podíamos hacer monitoreos de humedad en el ducto de suministro, en el ducto de retorno, en la parte de mezcla, controlar los dampers, controlar el ventilador que inyecta aire o el variador de velocidad, si es que es con variador de velocidad, controlar las válvulas de agua helada o de agua caliente, si es un
una manejadora, por ejemplo, con resistencia eléctrica, las etapas de la resistencia, monitorear probablemente temperatura, humedad del exterior, etcétera. Entonces, este sistema yo voy a empezar a detallarlo con variables que voy a monitorear o controlar para definir primero si son entradas o salidas binarias o analógicas, qué sensor o qué dispositivo de campo va a ir asociado a ello y empezar a generar ese listado de puntos de control. Luego les mostraba yo que así como tenemos un sistema 1 que era la manejadora de aire, donde vamos a detallar todas esas señales, podemos tener como ejemplo un sistema 2 que sería el sistema de calderas que me genera el agua caliente hacia el serpentín de agua caliente que va a estar en la manejadora. Ese es un subsistema separado, ¿no? Que va a tener igual sus señales de entradas, de salidas, etcétera. La planta de agua helada, de forma similar, voy a tener una cantidad de entradas, salidas, probablemente voy a integrar los chillers, controlar las bombas primarias, las secundarias, las de condensación, las torres de enfriamiento. Para eso necesitamos saber cómo está compuesta la planta de agua helada para determinar qué señales voy a monitorear, qué señales voy a controlar y poder hacer ese listado de puntos de control. Subsistema por subsistema y piso por piso o pabellón por pabellón. En este ejemplo se ponía digamos, el subsistema 1 era la manejadora que lo vimos ya, el subsistema 2 sería el sistema de calderas para agua caliente, el 3 sería la planta de agua helada para el agua helada que está viniendo aquí a la manejadora, y luego pasamos ya a las áreas, ¿no? De repente acá tenemos o un damper o una caja de volumen variable que va a ser controlada basada en temperatura, y acá pues es un subsistema 4, un subsistema 5, un subsistema 6. Entonces vamos definiendo subsistema por subsistema y qué señales de control vamos a tener en ellos. Y así es que generamos esta lista de puntos de control. El día martes detallé bastante largo, creo, cómo es que armamos esta lista, y este es un ejemplo nada más porque cada proyecto tendrá una cantidad de puntos de entrada y salida en función a lo que va a incluir, porque habrán proyectos que me piden, sí, solamente monitorea los consumos de energía de los tableros generales. Otros dirán también, quiero que hagas el control de los circuitos eléctricos. Otros dirán, quiero que integres el grupo. Otros dirán, no. Podemos hacer también el tema del monitoreo de los tanques de petróleo. Algunos dirán, incluye la integración de UPS, otros dirán no. Entonces, esto es solamente un ejemplo de, digamos, las variables más comunes que hemos encontrado en proyectos, en donde tenemos que definir qué cantidades de entradas o salidas forman parte de estas señales, ¿no? Acá está en inglés, entradas analógicas, entradas binarias, salidas analógicas, salidas binarias, y cuando el equipo se va a integrar por comunicación. Entonces, si voy a monitorear temperatura en transformadores y la subestación tiene 2 transformadores, yo tendré que poner un número 2 aquí. ¿Por qué? Porque necesito saber cantidad para poder dimensionar luego los controladores de campo que van a leer estos parámetros o estas señales, ¿no? Si no tenemos esta cantidad, no podemos decir si necesito un controlador, 2, 3, de qué capacidad del controlador. Entonces, como les decía, vamos de abajo hacia arriba. Empezamos con las señales de campo, definimos qué dispositivos de campo van a ir asociados por parte del BMS, y en algunos casos señales que sean provistas por terceros, que puede ser el proveedor eléctrico, el proveedor de HVAC, etcétera. Entonces así vamos armando esta lista de puntos en los diversos subsistemas que podrían tenerse en el edificio. Acá, por ejemplo, para una planta de agua helada, si se va a hacer la automatización completa, pues se hacen ciertos monitoreos en los chillers, la integración de los chillers por comunicación, qué es lo que comúnmente vemos en las bombas primarias, en las bombas secundarias, pero hay que poner cantidades, ¿no? Si yo sé que son 3 bombas primarias, hay que poner 3 puntos de control, 3 puntos de monitoreo.
Si sé que son 3 secundarias, serán 3 acá y así, ¿no? Si son solo 2 bombas de condensación, pondré 2 en los parámetros que correspondan. Igual con las torres de enfriamiento. Entonces, siempre definir qué señales y las cantidades correspondientes de esos parámetros que voy a leer o que voy a comandar. Acá otro ejemplo, en el sistema sanitario comúnmente nos piden monitoreo de cisternas, monitoreo de sumideros, monitoreo de bombas, a veces piden integrar el PLC del sistema de agua potable, en ese caso se pondrá por comunicación y se indicará qué protocolo trabaja, ¿no? Comúnmente creo que trabajan Modbus RTU. En el sistema de gases medicinales, por ejemplo, para un hospital, muchas veces nos dan solamente una señal de contacto seco para estado de alarma y falla, digamos, de la planta de oxígeno, por ejemplo, u otra que tengan. Otras veces nos dicen, no, mi planta te puede dar por comunicación muchas más variables, entonces ya no serán contactos secos, sino pondremos comunicación e indicar qué protocolo abierto manejan, ¿no? Bagnet, Modbus, etcétera. Y así vamos armando este listado. Si hablamos de un panel de incendio, tendremos que agregar equipo, panel de incendio, integración por comunicación, y en ese caso sí es importante indicar la cantidad de variables, porque al ser un panel, la cantidad de puntos que voy a monitorear, puntos direccionables, es mucho más grande que lo que podría darme de repente un sistema de gases o un chiller, que podría estar rondando entre los 15 y 20 puntos que puedo leer por comunicación. Puntos importantes, digo, ¿no? Porque el chiller te puede dar mucha más cantidad de variables, pero realmente los que importan podrían estar rondando los 15 o 20 parámetros a monitorear desde el BMS. Pero en cambio un panel de incendio puede, dependiendo del tamaño del edificio, puede tener, no sé, 500 puntos, 1000 puntos, 2000 puntos, 3000 puntos. Entonces, cada punto direccionable es una variable que voy a leer por comunicación, y eso me afecta para poder definir la capacidad de los controladores cerebro que van arriba, los controladores de red, que son los que me van a integrar ese panel de incendios. Entonces, para ese caso en particular, o subsistemas de esas características que manejan una gran cantidad de puntos a monitorear o controlar, es necesario indicar de cuántos puntos estamos hablando. Ahora les voy a mostrar solo una lámina de lo que vimos el martes con la plataforma de Compass de Allerton. Yo les hablaba de ciertos niveles digamos, dentro de un BMS, ¿no? El nivel más abajo es donde están los sensores, que serían estos, por ejemplo, un sensor de temperatura, de humedad, de CO2, un diferencial de presión, un switch de corriente, todo lo que pudiera ser equipo de campo es el nivel más bajo. Y por un par de hilos le lleva ese dato hacia el controlador de campo, que sería este. Este controlador ya habla un protocolo de comunicación que es BACnet MSTP, que es el protocolo más típico de sistemas BMS. Y a través de ese protocolo se comunica con el controlador de red, el cual podría también tener módulos de entradas y salidas si el proyecto lo amerita, y si no, pues no es necesario colocarlos. Ya el controlador de red, aguas abajo, lee protocolo BACnet o incluso protocolo Modbus si es que tengo que integrar equipos de terceros, medidores de energía, UPS, grupos electrógenos, etc. Y hacia arriba maneja BACnet IP, y por BACnet IP va a comunicarse con el software de gestión, que en este caso, para la plataforma que se muestra acá, el software es Compass, el controlador de red se llama ACM, y bueno, ya vienen abajo los controladores de campo, los sensores de campo. Posibilidad de que de manera remota se pueda entrar al servidor, digamos, del BMS sin necesidad de pagar licencia para poder visualizar o incluso actuar sobre el sistema de acuerdo a los permisos de usuario que tenga la persona que esté ingresando al sistema. Puede hacerlo de manera remota, ¿no? Desde un dispositivo móvil, desde una estación cliente vía web browser, acceder al sistema. Obviamente con usuario y password correspondientes. Entonces, esta es la arquitectura que vimos el martes,
donde aguas abajo tenemos los controladores de campo, los sensores de campo y lo que marca la diferencia de esta arquitectura respecto a la siguiente es que el controlador de red es el ACM por las siglas de este tipo de controlador que es Ascent Control Module y el software es Compass. Solo para mostrarles los diversos dispositivos de campo que forman parte del portafolio de Honeywell, sensores de distintos tipos, ¿no? Presión, humedad, temperatura, CO, CO2, sensores de corriente, medidores de energía, medidores de agua, variadores de velocidad y distintos tipos de válvulas que complementan un sistema de aire acondicionado, por ejemplo, ¿no? Dampers, actuadores, etcétera, variadores de velocidad. Ahora pasamos a ver ya en detalle esta plataforma que es, digamos, el tema de esta presentación, que es la plataforma de Niagara, también basado sobre el sistema Allerton, pero pues nos permite ciertos beneficios extra que los vamos a tratar ahora. Entonces, aguas abajo se va a manejar igual. Vamos a tener los sensores de campo, vamos a tener los controladores de campo, que se pueden utilizar los mismos que presentamos el día martes, que son los VLCs, los VADs, entre otros. Se pueden tener los controladores de campo que son IP, que son los, por sus siglas VIP, ¿no? Pero el controlador de red, que ya es el cerebro principal, ya no es el ACM, sino es el ALER 8000, y el software es el supervisor que está basado en Niagara, que finalmente es la herramienta de programación para esta plataforma. De igual manera, podemos acceder de manera remota al software que está instalado en el servidor para poder visualizar o actuar de acuerdo a los permisos que pueda tener el usuario que está accediendo de manera remota. No necesita una licencia adicional, simplemente acceder, apuntar a la dirección correspondiente. Ahora vamos a ver que con esta arquitectura, que aparentemente es muy similar a la anterior, a la de Compass, ¿qué diferencia veo? Ya no estoy hablando solamente de manejar BACnet y Modbus, sino también voy a empezar a, puedo incluir otro tipo de protocolos abiertos como LON, SNMP, KNX, entre otros. ¿Sí? Entonces me da más versatilidad para cuando tengo que integrar más cosas. Si tengo que integrar un sistema de seguridad, por ejemplo en Honeywell manejamos una línea que utiliza el protocolo OBIX. Esta plataforma de Niagara me puede leer ese protocolo OBIX para poder hacer la integración del sistema de seguridad. ¿No? Estoy hablando del control de accesos, tengo un driver para el video, digamos, para integrar y poder visualizar cámaras a demanda del sistema de videovigilancia. Entonces me da más opciones de integración que las que teníamos con Compass. Realmente nosotros definimos con qué plataforma vamos dependiendo de las características del proyecto y buscamos optimizar las soluciones de manera técnico-económica, ¿no? Es decir, una solución técnica que cumpla con lo que me pide y que económicamente sea lo más competitiva. Entonces, proyecto por proyecto vamos recibiendo la información, hacemos una evaluación rápida y decimos vamos a ir con la plataforma basada en Niagara o vamos a ir con la plataforma basada en Compass, de acuerdo al proyecto. Se tiene esa, digamos, esa posibilidad de ir con uno u otro. Entonces, la base es Niagara 4, que es la última versión que tenemos de Niagara, sobre la cual se va a hacer la programación. Esa es la imagen del controlador de red principal. El controlador es este de aquí. Y estas son como que tarjetas adicionales que le puedo ir agregando para manejar más buses de comunicación. Ahora lo vamos a ver en detalle. Solo mencionar que pues la interfase del software maneja HTML5, puede ser multiusuario, los gráficos son dinámicos, trabajamos con políticas de protección de ciberseguridad, pues usamos árboles también de navegación que se muestran aquí, se puede hacer
drag and drop para crear charts, por ejemplo. Esto es básicamente una visión rápida del software. Adicional a ello, como una opción extra solo para los proyectos que lo requiera, podemos generar analíticas de gestión de energía. Un BMS normalmente me va a permitir generar tendencias, a lo que le llamamos tendencia es, si estoy midiendo la temperatura, ver en el tiempo cómo esa temperatura se comporta, no sé, pues en el día 1, en el día 2, en el día 3. En general, cualquier parámetro, temperatura, humedad, CO2, cualquier parámetro que estemos monitoreando, podemos ver en el tiempo cómo está variando ese parámetro. Pero cuando hablamos de gestión de energía ya es generar dashboards, y estos son solo ejemplos, porque no necesariamente vienen así. La ventaja de Niagara es que es como un lienzo en blanco, digamos. Nos permite generar gráficos a medida de cómo queremos presentar la información hacia el usuario, hacia el que va a ver o digamos a trabajar ya con el software, ¿no? Entonces, estos son ejemplos que algunos de nuestros integradores en distintas regiones han ido trabajando para la parte de analítica, donde se muestran, digamos, cómo van los consumos energéticos, no solamente digamos, cómo se ven en el tiempo, como ven acá, sino también imágenes más de gestión de la persona que está evaluando como administrador del edificio cómo va mi consumo de cargas, digamos, el tablero de los chillers, cómo se ha ido comportando en el tiempo. Si estoy hablando de un centro comercial, cómo va el consumo de energía de cada local y poder compararlos, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una opción adicional para poder hacer análisis de ese tipo. Y ahora vamos ya al detalle, similar a lo que vimos en el día martes, de cómo o qué productos forman parte de esta solución basada en este caso en Niagara y cómo nosotros podemos seleccionar equipos de acuerdo a lo que primero debimos hacer, que es el listado de señales. Recuerden, ese es como que el input para luego nosotros ir avanzando en el diseño para una selección de equipos en un proyecto determinado. Este equipo es el controlador de red o cerebro principal. Maneja dos puertos RS485 por defecto, dos puertos de red, la alimentación viene por acá y tiene la posibilidad de venir o no con antena Wi-Fi. Este controlador va a manejar cierta capacidad y eso va asociado a una licencia. Estas licencias me van a decir que físicamente este ALER 8000, que es el número de parte, digamos, del hardware como tal, yo eligiendo la licencia correspondiente que va embebida dentro del hardware, le voy a indicar qué capacidad de equipamiento va a poder manejar. Es decir, cuántos controladores aguas abajo va a poder tener, etc. Cuando hablamos del 8000X, esto nos indica cuántos dispositivos por comunicación va a poder tener. Y cuando hablamos de dispositivos por comunicación, no nos referimos al sensor de temperatura, al sensor de humedad, no nos referimos al sensor de corriente, al sensor de nivel, no a los dispositivos de campo, sino a los equipos que tienen comunicación. Por ejemplo, los controladores de campo. Vimos el martes pasado que los controladores de campo que manejaba Alerton eran los BIP y los VLC, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada uno de esos controladores representa un dispositivo por comunicación. Si voy a integrar medidores de energía por Modbus RTU, por ejemplo, cada medidor me representa un dispositivo por comunicación. Si voy a integrar UPS, cada uno de ellos será un dispositivo por comunicación, UPS, grupo electrógeno, medidores de energía, PLCs digamos, de la planta de agua potable. Si el equipo de aire acondicionado ya vino con su controlador provisto
porque el que instala el sistema de aire acondicionado, pero ya el controlador es BACnet y lo voy a integrar, ese es otro dispositivo por comunicación. Si voy a integrar una tarjeta de chiller, ese es otro dispositivo por comunicación. Si voy a integrar un sistema BRF o BRB, como a veces le llaman, ese es otro dispositivo por comunicación. Entonces, empiezo a contar cuántos dispositivos van a formar parte del sistema para decir, ok, necesito una licencia de 5, de 10, de 25, de 100 o hasta 200. Ese es el límite, ¿no? Tener hasta 200 dispositivos. Obviamente el sistema puede tener más de uno de estos controladores y puede ir creciendo desde algo muy pequeñito, desde una solución muy básica que pueda tener solo 5 dispositivos de comunicación, hasta algo muy grande y que vaya creciendo en cantidades de controladores de red. Por lo tanto, pues es súper versátil, súper modular. Puedo empezar con algo pequeño, luego hacerle un upgrade a una licencia más grande, agregar más controladores si va a seguir creciendo a futuro, etcétera, ¿no? No se limita en ese aspecto. Entonces, nosotros definimos esto en base a la cantidad de dispositivos que vamos a tener. Es importante saber que cuando estamos hablando de integrar un panel de incendios, no se cuenta como un dispositivo simplemente, sino que nosotros al hacer el diseño tenemos que saber de parte de, digamos, del cliente, del canal o del diseñador, que nos diga el panel de incendios va a tener 1000 direcciones entre módulos, estaciones manuales, sensores de temperatura, perdón, de temperatura o térmicos o sensores de humo, bueno, en general, sensores o módulos, en total, por decir, tiene 1000 direcciones. Entonces con eso yo voy a decidir qué licencia le voy a colocar a ese controlador para que digamos, pueda albergar, manejar toda esa data, que ya es un volumen mucho más grande de parámetros que tengo que integrar. De igual manera, si voy a integrar un sistema de control de accesos, por ejemplo, necesito saber cuántas lectoras va a tener, si va a tener puntos de intrusión, cuántos puntos de intrusión va a tener, porque ahí no estamos hablando de un sistema pequeño, porque podría estar manejando 300 puntos, 500 puntos, tal vez dependiendo del tamaño del sistema, y ahí sí es importante saber esa cantidad de datos. ¿Okay? Como les decía, Niagara me permite manejar más protocolos. Los típicos que eran BACnet, que son BACnet MSTP para el bus de campo, el RC485, o BACnet IP cuando estoy hablando a nivel red, Modbus RTU cuando estoy hablando a nivel de RC485, o Modbus TCP cuando estoy hablando, digamos, como punto IP. Pero también me permite integrar protocolos como LON, KNX, SNMP. Y no necesito agregarle drivers para eso, porque por defecto este controlador, al elegir el licenciamiento que corresponda, ya está incluyendo estos protocolos que están marcados en verde. El único que necesita un driver especial es que es cuando se trabaja con algún equipo de carrier y tengamos que hacer una integración con carrier. En ese caso necesitamos este driver, pero es un caso muy particular, ¿no? Digamos, tenemos una gran variedad de protocolos. Acá no está mencionado el OBIX, por ejemplo, que les decía que nos permite integrar el sistema de control de accesos de Honeywell, ¿no? Entonces, este controlador, les había dicho, maneja 2 buses de campo. Cada bus de campo puede tener hasta 32 equipos por comunicación, ya sean controladores de campo propios de la marca, es decir, de Allerton, o sean 32 equipos de terceros que voy a integrar, ya sean medidores de energía, grupo electrógeno, chillers, controladores de terceros, por BACnet, por Modbus, por alguno de los protocolos abiertos. Cada bus de campo, repito, maneja 32 equipos por comunicación. Es el límite. Cuando hacemos un diseño, tratamos de no pasar de 30. Definimos que cada bus, el tope va a ser 30 como para dejar una holgura de 2 espacios por si a futuro tiene que crecer ese bus. Pero ¿qué pasa si 2 buses no me alcanzan porque el sistema necesita más? Puedo crecer hasta tener 6 buses, agregándole
unas tarjetas que se van colocando acá de forma adicional, puedo agregar una tarjeta dual que me permite tener 2 buses más y 2 buses más en RC485. Otra opción es agregar esos 4 buses y agregar un bus que puede ser RS232 o LON. Entonces, esas son las opciones. Horizontalmente puedo agregar 4 tarjetas con esta configuración, 4 de estas, esta o esta, digamos, alguna de las opciones que se muestran acá. Pero como lo que más utilizamos son buses 485, realmente en la mayoría de proyectos lo que hacemos es agregar estas tarjetas cuando se necesitan más de 2 buses de comunicación. Y en la siguiente lámina vamos a ver los números de parte. Entonces, Aler 8000 es el hardware. El NC, retrocede un minuto, el NC8XXX es la capacidad del software embedido que va a venir en el controlador de acuerdo al diseño que estoy haciendo. Esos 2 puntos es lo primero que tengo que considerar. 3. Si tengo que agregarle alguna tarjeta para aumentar cantidad de buses, tengo estas 3 opciones. La del centro es la que me permite agregar por cada tarjeta de estas 2 buses RC485. Y finalmente, la fuente para el controlador, que es la que lo va a alimentar. Entonces, esos son los componentes que tengo que seleccionar cuando estoy decidiendo ir por un controlador de este tipo basado en Niagara. Cuando hablamos de las licencias y empezamos a seleccionar y decimos, necesito un controlador que maneje, por ejemplo, 5 dispositivos de comunicación. Siempre tiene que ir acompañado de esta licencia de mantenimiento, que es la inicial, que me permite tener 1 año y les damos 6 meses adicionales, porque al ser un sistema que recién se está instalando, entre que lo instalan, lo programan y lo echan a andar, fácil pueden gastarse unos 4 o 5 meses en el interín de hacer la instalación, la programación, etcétera. Entonces, si bien es cierto, acá dice 1 año, al ser un proyecto inicial, se le da el beneficio de 6 meses extras. Con eso que logramos, que durante ese tiempo el software se puede actualizar sin costo alguno, se puede ampliar, etcétera. Pasado ese tiempo, se sugiere agregar nuevas actualizaciones de licencias con este SMA correspondiente para 1, 3 o 5 años respectivamente. Entonces, ¿qué era lo que teníamos que colocar cuando decidimos utilizar o seleccionar este controlador de red? El Aler 8000 como tal, que era el hardware, la licencia que corresponda, que son algunas de ellas, el SMA que corresponda, las tarjetas para ampliar buses, si es que aplica, y finalmente la fuente de alimentación. Entonces, repitiendo lo que vimos un par de láminas atrás, el 8005 me permite 5 dispositivos de comunicación o 250 puntos, que sería, digamos, cuando ya estamos hablando, por ejemplo, de los paneles de incendio, ¿no? 250 puntos, eso implica 250 direcciones, ¿no? Un 8010, 10 dispositivos, un 8025, 25 dispositivos de comunicación, cada uno con su SMA asociado, un 8100 y un 8200. Entonces, ¿qué sucede si yo necesito un sistema que maneje solamente 50 dispositivos? Entonces los clientes nos preguntan, pero Mercedes, del 8025 estoy saltando al 8100. O sea, estoy demasiado holgado y obviamente un 8100, el precio es un poco, o sea, la diferencia es algo notoria entre un 8025 y un 8100, porque es 4 veces la capacidad del 8025. Y en mi proyecto solo necesito 50 dispositivos. ¿Qué opción tengo? Comprar ese 8025 y agregarle este upgrade, que me da 25 dispositivos más. Y con eso llego a 50. Con lo cual tengo una oferta más competitiva sin tener que saltar a un 100, que pues
es demasiado holgado, ¿no? Entonces, estos upgrades me permiten que si estaba, por ejemplo, en un 8025 y quiero agregarle 10 para llegar a 35, puedo utilizar este, ¿no? Si estoy en un 8100, que me alcanza para 100 dispositivos, pero yo voy a tener solamente no más de 150, saltar al 200 es mucho, entonces puedo poner el 8100 y agregarle este de 50 dispositivos adicionales. Entonces, hay versatilidad para poder elegir e ir ampliando el sistema. Estos tres primeros se trabajan cuando estoy hablando del proyecto en etapa inicial, cuando recién se está ejecutando. ¿Qué sucede si estoy hablando de un proyecto ya existente, que ya pasó su año de garantía, que ya está en etapa de mantenimiento, pero el cliente final decide ampliar su sistema y necesita integrar o agregar más dispositivos por comunicación al sistema y ya estaba al tope? En ese caso puede utilizar esta versión que dice App de Upgrade para poder ampliar los controladores que ya estaban instalados y que pues ya estamos en una etapa posterior al proyecto inicial. Es exactamente lo mismo, solamente que estos números de parte corresponden a cuando un proyecto ya ha sido ejecutado, ya está funcionando y simplemente quiero hacerlo crecer. Mientras que estos son los que utilizo cuando estoy haciendo el diseño inicial de mi proyecto para poder ejecutarlo. La función es exactamente la misma. Estos son los SMA que les decía para garantía extendida de 1, 3 o 5 años, dependiendo del tamaño de licencia. Si es un 8005, un 8010, 25, 8100 u 8200. Esto normalmente suelen comprarlo pasado el primer año, ¿no? Como para darle mantenimiento y las actualizaciones de software correspondientes ya cuando pasó el primer año de garantía. Hasta ahí vimos lo que era el hardware principal, que era el Alero 8000 con su licenciamiento, sus capacidades, qué protocolos puede manejar, algo de hardware que complementa ampliando los buses de comunicación que puede tener. Y ahora vayamos al supervisor o supervisor, que es como nosotros les decimos, que es el software que está arriba, el que está basado en Niagara y es el que va a ser instalado en el servidor. ¿Cómo licenciarlo? Este es el equivalente a lo que veíamos en Compass, ¿no? Ahora, basado en Niagara, el nombre es Supervisor. Entonces, en este caso, nosotros licenciamos por cuántos equipos con comunicación Niagara o conexión Niagara tiene el sistema. Voy a retrocederme un momento a la arquitectura inicial. Discúlpenme un ratito. Aquí. En este punto, ¿qué equipos tienen conexión Niagara? Solo este. ¿Por qué? Porque estos son controladores de campo que le reportan a él. Este es controlador de campo, que si bien es cierto IP, por IP le va a reportar a él. Este es el cerebro central. Este es el que tiene conexión Niagara. Entonces, si mi sistema tiene un solo Alero 8000, es que tiene una sola conexión Niagara. Si tiene dos, tres, ya voy aumentando la cantidad de conexiones Niagara. Y en base a eso es que dimensiono el supervisor que está acá. Entonces me retorno a esa lámina. Estamos por aquí. Listo. Luego vamos a hablar del supervisor 0. Iniciemos con el 1. Esta es la licencia para un supervisor de una conexión Niagara, es decir, cuando solamente tengo un controlador Alero 8000. Si tengo 2, si tengo 3, de ahí salta 10, salta 100, salta ilimitado. ¿Qué quiere decir? Que puedo empezar desde un sistema muy chico con un solo controlador central y llegar a un sistema ilimitado porque va creciendo con el tiempo o porque desde un inicio el proyecto era muy, muy grande.
Entonces, ven la versatilidad que tenemos para crecer con esta plataforma. ¿Qué ventajas tenemos también? Que si inicié, digamos, con un supervisor de 10 y a futuro crece el sistema, le puedo hacer un upgrade para pasar al siguiente nivel, ¿no? O sea, es decir, puedo seguir creciendo, haciendo upgrades sin necesidad de eliminar la licencia original que tenía. Simplemente le hago un crecimiento y obviamente eso es mucho más económico que decir, elimino la licencia y tengo que poner una nueva, ¿no? Esa opción también se tiene para ir creciendo. Y de igual manera, tenemos la opción de garantía extendida para 1, 3 o 5 años, dependiendo del supervisor que se tenga instalado. Comúnmente esto lo utilizan después del primer año de garantía que se tenía, ¿no? Entonces, para 1, 3, 10, 100 e ilimitado. Ahora vamos a tocar el caso del supervisor cero. El supervisor cero es cuando no hay conexiones Niágara. ¿Qué quiere decir? No hay un controlador Alert 8000 en el sistema. No es común, no es una solución común, porque normalmente ponemos pues los controladores de campo y al haber controladores de campo tengo que tener mínimo un controlador de red. Pero ¿qué pasa? Que pueden existir proyectos donde solo nos digan quiero que integres este sistema por IP. No sé, por Bagnet IP o por Modbus TCP. Quiero que lo integres. No vas a poner ningún controlador de campo porque no va a haber señales que vas a monitorear ni controlar. Solamente quiero que integres este equipo. En ese caso no estoy poniendo un controlador principal y solamente estoy poniendo, es decir, no existe conexión Niágara. Tendría que colocar este supervisor cero con su licencia SMA asociada y con esto yo estoy diciendo es la base de mi software de gestión. Pero tengo que saber ese dispositivo o ese equipo o grupo de equipos que voy a integrar por IP, ya sea Bagnet IP, ya sea Modbus TCP, cuántas señales voy a leer a través de ese protocolo de comunicación. Y ahí tengo que agregar alguna de estas licencias. Para 500 puntos, para 1250, para 2500 o hasta 10.000 puntos. Entonces hay que tener en cuenta que cuando estoy hablando de un supervisor cero, probablemente es porque voy a hacer una integración de un tercero nada más, pero tengo que saber de cuántos puntos estoy hablando para elegir la licencia que me pueda cubrir esta cantidad de puntos. ¿Cuál es la diferencia cuando usábamos el Alert 8000? El Alert 8000 ya venía con una capacidad embebida en él. No necesitaba agregar esto, porque estas capacidades ya estaban embebidas en el Alert 8000 que yo estaba eligiendo. En este caso, como no estoy poniendo el controlador de red, necesito saber cuántos puntos de ese sistema tercero voy a leer para poder definir qué licencia voy a utilizar. Y finalmente, cuando estamos hablando principalmente de gestión de energía, que creo que es donde pesa más, estamos hablando de agregar algún driver para manejar base de datos. Acá se tienen varios digamos, distintos tipos de drivers de acuerdo a la base de datos que se vaya a trabajar. Y les pongo un ejemplo, estaba viendo un proyecto hará unos meses en el cual me pedían integrar como 300 medidores de energía. Y me pedían no solamente integrarlos, sino que también se haga la gestión de energía, es decir, esos dashboards que les estaba mencionando hace un rato. Por lo tanto, si son 300 medidores de energía, cada medidor me estará dando alrededor de 15 parámetros. Por 300 estamos hablando de una gran cantidad de datos o parámetros que tengo que ir almacenando en mi base de datos y poder luego hacer con esa base de datos la gestión de energía, mostrar los dashboards, mostrar la información, etcétera. En ese caso, por la cantidad de data que se trabaja, es importante agregar este driver para SQL, por ejemplo. Entonces, en ese tipo de ofertas particulares, tenemos que poner el licenciamiento para lo que le llamamos Niagara Analytics, que es la opción que me va a permitir hacer esa gestión a nivel gestión energética con dashboards
y también el driver de SQL que me va a permitir manejar toda esa base de datos tan amplia, ¿no? Estos son, digamos, casos particulares de acuerdo a los proyectos. No es común que nos pidan todo eso porque si estamos hablando de un sistema que maneja menor cantidad de medidores, por ejemplo, probablemente no necesitemos utilizar este driver. Bueno, y finalmente, algo adicional que tiene este controlador de red es que se le puede agregar módulos de expansión entrada-salida si así se requiere en el proyecto. Recuerden que en la arquitectura nosotros teníamos controladores de campo, ya sean IP o ya sean por bus de comunicación. Pero a veces el proyecto exige, digamos, por especificaciones, que el controlador de red tenga entradas y salidas directamente. En ese caso, tenemos que armar una solución con estos módulos de entradas y salidas dentro del mismo gabinete de donde va a estar este controlador de red. Y manejamos dos tipos de módulos, el IOR34, que es este más grande, y el IOR16, que son estos más pequeños. ¿Qué posibles configuraciones tenemos? Como límite, digamos, vamos de derecha a izquierda, podemos tener hasta 8 de estos módulos grandes conectados a un solo controlador de red. Luego vamos a ver cuántas entradas y salidas maneja cada uno. O esta configuración donde tenemos 4 módulos grandes y 2 módulos pequeños asociados al módulo grande. Es decir, como que este es el módulo padre y los módulos hijos, ¿no? Como un maestro esclavo, digamos. Y como tercera opción, tener 2 módulos grandes y a cada uno asociado máximo 4 módulos pequeños. Entonces tenemos estas 3 opciones. Y digo hasta porque no necesariamente tenemos que utilizar todos ellos. Podría ser una solución que necesite solamente un módulo, ¿no? Ahora veamos el detalle de estos módulos. El módulo IR34 maneja 34 señales distribuidas de esta manera. 16 entradas universales que se pueden configurar entre señales binarias o analógicas, 16 salidas digitales y 8 salidas analógicas. Se alimenta con 24 voltios alternos. Es decir, tenemos que colocar un transformador para alimentarlo. Y el módulo pequeño, que es el IOR16, maneja 8 entradas universales, 4 salidas digitales, 4 salidas analógicas y se alimenta del módulo grande. No es una alimentación directa. Por eso les decía, volviendo a las 2 láminas atrás, que siempre va como que emparejado con un módulo grande. El grande es el que le va a brindar alimentación a los pequeños. Y bueno, señores, esto es lo que teníamos para esta plataforma. No hablo ya de los controladores de campo porque son los que vimos en la sesión del martes. Es exactamente lo mismo, los VLCs, los VABs, los VIPs. Lo único que estamos cambiando es la cabecera que nos permite tener posibilidad de tener gestión de analítica, de consumos energéticos, que nos permite manejar más protocolos de comunicación sin tener que cargar drivers específicos. Nos permite tener, digamos, más versatilidad para ir desde un sistema más pequeño hasta uno mucho más grande. ¿Qué más diría yo? Nos deja más variedad de opciones de mezcla dentro de esta solución. Recuerden que los controladores de campo pueden estar mezclados, algunos VLCs, otros VIPs. O sea, los de campo quedan tal cual lo vimos en la sesión del martes, solamente estamos cambiando la cabecera y el software de gestión para lograr tener más posibilidades de integración. Tanto Compass como Niagara me permiten integrar BACnet y Modbus. Niagara me permite integrar adicionalmente protocolos de comunicación como LON, SNMP, KNX, OBIX, entre otros. Bueno, entonces yo les agradezco mucho, espero haber dado opciones adicionales a las que trabajamos el día martes. Por favor, cualquier
oportunidad que estén trabajando, ya sea en etapa de diseño, ya sea en etapa de presupuesto, si necesitan información adicional eh, técnica de lo que hemos visto el martes y hoy, con mucho gusto nos contactan a través de Nexus. Yo trabajo muy de la mano con ellos y bueno, para eso estamos, para poder apoyarlos. Si es necesaria alguna sesión particular para dudas o aclaraciones o revisar un proyecto en específico, con mucho gusto. Ok, perfecto, Mercedes, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por participar de este seminario online. Bueno, si tienen alguna pregunta, la pueden enviar por correo electrónico, la vamos a responder. También les vamos a enviar el PDF con la presentación de hoy y los invito a seguir participando de los seminarios que Nexus Technology pone a su disposición. Y también les pido por favor llenar la encuesta que a continuación aparecerá en sus pantallas. Muchas gracias y que tengan buen día. Gracias, hasta luego.